proceso verbal sumario está establecido para las demandas de mínimas cuantías y para asuntos particulares que la ley haya señalado expresamente. Se encuentra estipulado en el artículo 390 del Código General del Proceso, el cual nos habla sobre los asuntos que comprende. El proceso verbal sumario, los asuntos que se pueden tramitar son dos, según su naturaleza y según su cuantía. Según su naturaleza, de acuerdo al factor objetivo, o sea, a la naturaleza del asunto, se pueden tramitar, según su naturaleza, los siguientes asuntos. Primero, las controversias sobre la propiedad horizontal. Segundo, la fijación, el aumento, la disminución y la restitución de pensiones alimenticias. Y tercero, lo relacionado con los derechos de autor, que estos derechos se encuentran en el artículo 243 de la Ley 23 de 1982. Y según su cuantía, los asuntos de mínima cuantía que se encuentran en el parágrafo segundo del artículo 427 y los ordinarios de mínima cuantía y algunos que señalan las leyes especiales. El proceso verbal sumario tiene las siguientes características. Número 1. La demanda se puede presentar de manera verbal. Número 2. No es necesario de un apoderado o abogado para la presentación de la demanda. Tercero, tengamos en cuenta que estos son procesos de única instancia, es decir, no se pueden apelar y el juez decidirá en una sola audiencia. Cuarto, para la contestación de la demanda tiene un término de 10 días y esta se podrá hacer de manera verbal y sin apoderado. Para las secciones de mérito se pueden presentar dentro de la contestación de la demanda. Se puede hacer uso de máximo 2 testigos por cada hecho y frente al interrogatorio se hará máximo 10 preguntas para la contraparte. El artículo 391 del Código General del Proceso, que habla acerca de la presentación de la demanda y su contestación, nos habla que el proceso verbal sumario podrá ser presentado mediante demanda que deberá cumplir con los requisitos instalados en el artículo 82 y siguientes. Recordemos que solo será exigible los requisitos del artículo 84 cuando el juez los considere indispensables. La presentación de la demanda podrá realizarse de manera verbal ante el secretario, quien expedirá un acta firmada por él, además del demandante. El Consejo Superior de la Judicatura y las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales podrán realizar su propio formulario para la presentación de la demanda y su contestación, sin perjuicios de que las partes presenten su propio formulario. El término para contestar la demanda es de 10 días. Si llega a faltar algún requisito o algún documento, aunque sea de manera verbal, se pedirá que se subsane y se llegue dentro de un término de 5 días. La contestación de la demanda se realizará de manera escrita, sin embargo, podrá hacerse de manera verbal ante el secretario, quien expedirá un acta firmada por él y por el demandado. La contestación de la demanda se aportarán los documentos que se encuentren en poder del demandado, además de las pruebas que se pretendan hacer valer. Por último, si se proponen excepciones de mérito, deberá correr traslado al demandante por un término de 3 días para que pida pruebas relacionadas con ellas. Si se configuran las excepciones previas, deberán alegarse mediante el recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda. Trámite del proceso verbal sumario lo encontramos en el artículo 392 del Código General del Proceso, que nos indica lo siguiente. Primero, que cuando se encuentra en firme el auto admisorio de la demanda y se han vencido los términos que corren el traslado, el juez practicará las pruebas en una sola audiencia según lo establecido en el artículo 372 y 373, que nos dice lo siguiente. En el 372 nos dice que el juez cita a las partes para que éstas concurran de forma personal para realizar el interrogatorio de partes y nos habla de las consecuencias que tiene la inasistencia. También dentro de este artículo se nos establecen ciertos literales en los cuales regula temas como la intervención, la oportunidad, la inasistencia y sus causales, que aparecerán a continuación en pantalla. Artículo 373 del Código General del Proceso, donde encontramos la audiencia de instrucción y juzgamiento, encontramos estas dos primeras partes. La primera es que las partes deberán tener el tiempo suficiente para la práctica de pruebas que ha sido decretada y para escuchar los alegatos de las partes.
Siguiente, si existe inasistencia y el juez la considera justificada, procederá a escuchar y a realizar el interrogatorio de la parte respectiva. El juez recorrerá a las partes y a su apoderado para que en éstas se pongan de acuerdo frente a, primero, si están de acuerdo frente a los hechos y cuáles de estos hechos son susceptibles de confesión. Segundo, para establecer el objeto nuevo del litigio. Y tercero, el juez, si ha rechazado algunas pruebas que él considere necesarias, notificará o avisará que estas han sido rechazadas. Con el trámite, en el mismo auto en el que el juez ha decretado realizar la audiencia, en este mismo auto se decretarán las pruebas que las partes han pedido y que el juez considera de oficio pertinente realizar. Siguiendo, no podrán decretarse ni pedirse más de 2 testigos para la audiencia y no se podrán realizar más de 10 preguntas en el interrogatorio de partes. Cuando hablamos de la exhibición de documentos, es importante recordar que el juez pide estos de oficio y estos se le envían a él por medio de una copia. Para establecer los hechos que sean objeto de inspección judicial y que se deban realizar por fuera del juzgado, las partes deberán presentar un dictamen pericial. Son inadmisibles dentro de este proceso, primero, la reforma de la demanda. Segundo, la acumulación de los hechos. Tercero, los cuarto y el último, el trámite de determinación del proceso y la suspensión del proceso por una causa diferente a común acuerdo. Dentro de este último existe una excepción y es que este podrá interponerse antes de que venza el término de la contestación de la demanda. Ahora bien, entraremos a analizar algunas diferencias presentes en el proceso verbal sumario y en el proceso verbal. En el proceso verbal sumario, su demanda y su contestación puede ser de manera verbal o escrita. Hay un término de traslado de 10 días. Hay una limitación al número de testimonios y al número de preguntas. Estas no pueden ser más de 10. Y también es inadmisible la reforma de la demanda o la suspensión del proceso por causa diferente al acuerdo común. En el proceso verbal sumario hay una única audiencia y se tratarán asuntos de mínima cuantía. Y en el proceso verbal hay 2 audiencias, la audiencia inicial y la audiencia de juzgamiento, y se tratarán asuntos de mayor y de menor cuantía.